El millonario reconoció el collar de la nueva empleada. Y no pudo creerlo. Elena caminaba por el sendero que conducía a la imponente mansión de Alejandro. La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras sus pasos resonaban suavemente sobre el empedrado. A pesar de su apariencia sencilla, con un vestido de tela ligera que danzaba con la brisa, había una elegancia en su porte que no pasaba desapercibida. En su cuello brillaba un antiguo collar que había pertenecido a su abuela, un artefacto que guardaba secretos y recuerdos de un pasado trágico. Con cada paso, sentía la mezcla de nerviosismo y determinación que la acompañaba. Era su primer día como empleada doméstica en esa mansión, y aunque sabía que no era un lugar cualquiera, estaba decidida a hacer lo mejor posible. Al llegar a la puerta principal, un mayordomo de aspecto severo la recibió con una inclinación de cabeza. «Bienvenida, señora Elena. El señor Alejandro la espera en el salón. ¿Puede pasar?». La voz del mayordomo era firme, pero en el fondo, había una pizca de curiosidad en su mirada. Elena sonrió tímidamente y cruzó el umbral. El interior de la mansión la sorprendió. Era un espacio vasto y luminoso, decorado con antigüedades y obras de arte que hablaban de la riqueza y el linaje de la familia. Alejandro se encontraba de pie junto a una ventana, observando el jardín. Su figura alta y bien proporcionada, junto con su porte seguro, irradiaban una confianza que podía ser intimidante. Sin embargo, había algo en su mirada que traicionaba una profunda melancolía. Cuando Elena entró, él se giró lentamente, sus ojos profundos se encontraron con los de ella. «Hola, soy Alejandro». «Gracias por venir», dijo, su voz era grave y envolvente. «Hola, señor Alejandro». «Es un placer estar aquí», respondió Elena, sintiendo una extraña conexión al mirarlo a los ojos. Sin embargo, algo en su presencia le hizo recordar historias de su infancia, historias sobre la familia que había arruinado la vida de su abuelo. Mientras conversaban, Alejandro no podía evitar fijarse en el collar que adornaba el cuello de Elena. Era un diseño antiguo, con un brillo que parecía captar la luz de una manera casi mágica. «Ese collar es realmente hermoso», comentó, acercándose un poco más, como si el objeto tuviera un poder hipnótico. «Gracias», dijo Elena, acariciando el collar con la yema de sus dedos. «Era de mi abuela. Siempre me dijo que guardaba un gran significado». La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar las historias de su abuela, quien siempre hablaba de traiciones y amores prohibidos. ¿Significado? Me encantaría escuchar más sobre él, insistió Alejandro con genuino interés. Sin embargo, la mujer sintió que debía mantener ese aspecto de su vida en secreto. «Es solo una historia familiar», respondió evasivamente, intentando cambiar de tema. «He venido para ayudar en la casa». «Entiendo. Pero, si alguna vez desea compartirlo, estaré aquí para escuchar», dijo él con una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban una profunda curiosidad. La cena se acercaba, y Elena se movió por la mansión, organizando la mesa con esmero. Mientras servía los platos, Alejandro no podía apartar la vista de ella. Había algo en su calma, en la manera en que se movía, que lo intrigaba. La cena se desarrolló en un ambiente tenso, donde la familia de Alejandro intercambiaba palabras educadas, pero vacías. Él, por su parte, no podía dejar de pensar en la mujer que estaba al otro lado de la mesa. «Elena, ¿te gustaría pasar a servir el postre?», preguntó su madre, interrumpiendo sus pensamientos. Ella asintió y se levantó, sintiendo las miradas de la familia sobre ella. En ese momento, Alejandro dejó escapar un susurro casi inaudible: «Eres fascinante». Elena se congeló en su lugar, sintiendo el calor de sus palabras. «Gracias, señor Alejandro», respondió, tratando de mantener la compostura. Aunque su voz era firme, su corazón latía con fuerza. Después de la cena, Alejandro se retiró a su despacho, donde un montón de documentos familiares aguardaba ser revisado. La oscuridad de la noche se asentaba sobre la mansión, y la luz de la lámpara iluminaba su rostro pensativo.
Sin embargo, su mente no podía dejar de divagar sobre Elena y el collar que llevaba. Algo en su interior le decía que había más detrás de esa mujer de apariencia sencilla. Mientras revisaba antiguos documentos, se topó con una foto de sus abuelos. La imagen mostraba a una joven pareja sonriendo, con miradas de amor profundo. Sin embargo, el ambiente de la foto era sombrío, como si la felicidad estuviera amenazada. La conexión que sentía con esa imagen lo llevó a recordar las historias que su abuela le había contado sobre un amor prohibido, una traición que había marcado a su familia para siempre. ¿Qué secretos guarda esta familia?, se preguntó en voz alta, mientras pasaba las páginas de un álbum polvoriento. Sus pensamientos se entrelazaban con los recuerdos de su infancia, cuando había escuchado sobre un collar, uno que perteneció a su abuela y que había sido un símbolo de su amor perdido. La mente de Alejandro se llenó de preguntas. ¿Era el collar de Elena el mismo que su abuela había perdido? ¿Qué conexión había entre ellas? Mientras tanto, Elena se encontraba en su habitación, mirando el collar que colgaba de su cuello. La historia de su familia pesaba sobre sus hombros, y la posibilidad de que el destino la uniera a la familia que había arruinado la vida de su abuelo la llenaba de inquietud. La noche fue larga, y el sueño no llegó a sus ojos. En su mente, las palabras de Alejandro resonaban, creando un eco de posibilidades que no sabía si deseaba explorar. Así, en la mansión en la que dos mundos se cruzaban, Elena y Alejandro se encontraban en un punto de inflexión, sin saber que el collar del pasado guardaba secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Ambos sentían la atracción y la conexión, pero también el peso de la historia que los rodeaba, una historia que estaba a punto de revelarse y que, tal vez, los uniría de formas que nunca imaginaron. El aire en el sótano de la mansión era denso, impregnado por el olor a moho y polvo acumulado a lo largo de los años. Alejandro descendió lentamente por las escaleras de madera, sintiendo como cada peldaño crujía bajo su peso. La luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba las paredes de ladrillo expuesto, revelando estanterías llenas de objetos olvidados y cubiertos de telarañas. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción de explorar aquel lugar, sino también por la urgencia de descubrir la verdad sobre el collar que había visto en Elena. Mientras exploraba el sótano, sus dedos acariciaron el lomo de un viejo libro de cuero. Al abrirlo, se dio cuenta de que no era un libro, sino un diario. La tapa estaba desgastada, pero la escritura en su interior era clara. Era el diario de su abuela. La curiosidad lo invadió mientras hojeaba las páginas amarillentas, y pronto se encontró sumergido en las palabras que narraban un amor prohibido, un relato que había sido ocultado por años. Querido diario, comenzó a leer en voz baja, hace unos meses conocí a un hombre que me ha robado el aliento. Es de una familia rival, y sé que nuestro amor es un pecado, pero no puedo evitarlo. Su nombre es Samuel, y su mirada me hace sentir viva de nuevo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión era innegable, el collar de Elena resonaba en su mente, un símbolo de ese amor perdido. Continuó leyendo, sus ojos escaneando rápidamente las líneas. Su abuela describía una relación llena de pasión y secretos, pero también de angustia. Mi familia nunca aceptaría a Samuel. Él es el hijo de aquellos que destruyeron nuestra fortuna. Aún así, cada encuentro me hace desear rebelarme contra el destino que nos han impuesto. Con cada palabra, Alejandro podía sentir el dolor y la desesperación de su abuela. Una noche, mientras caminábamos por el bosque, me prometió que siempre estaríamos juntos, que encontraríamos la manera de unir nuestras familias. Pero el día siguiente trajo la traición. La familia de Samuel no solo se opuso a nuestro amor, ellos lo destruyeron. Sus manos temblaban mientras leía. La historia estaba tomando un giro oscuro. La traición, el desamor y la ruina eran ecos de lo que había sucedido en su propia vida. Al cerrar el diario, Alejandro sintió que la carga sobre sus hombros se hacía más pesada. El collar de Elena no era solo un objeto, era un vínculo tangible con su abuela y con un amor que había sido pisoteado por el orgullo familiar.
¿Qué puedo hacer con esta información?, se preguntó, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Sabía que debía encontrar a Elena, debe hablar con ella y explorar la conexión que ambos compartían. Subió rápidamente las escaleras, su mente en ebullición. Cuando llegó a la planta principal de la mansión, encontró a Elena en la cocina, organizando una bandeja de frutas. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros y su expresión era de concentración. No obstante, había un destello de inquietud en sus ojos, como si intuyera que algo estaba por cambiar. Elena, comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente. Ella levantó la mirada, sorprendida por la urgencia en su tono. Necesito hablar contigo. Hay algo importante que descubrí en el sótano. Elena dejó la bandeja a un lado y se acercó, su expresión seria. ¿De qué se trata, Alejandro? Te ves diferente. Él tomó un respiro profundo, intentando organizar sus pensamientos. Encontré el diario de mi abuela. Habla de un amor prohibido, de un hombre que era de una familia rival. Y hay algo más, el collar que llevas puesto. Creo que está conectado con esa historia. Los ojos de Elena se abrieron en sorpresa, y un rayo de nerviosismo cruzó su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede estar conectado mi collar con tu abuela? En el diario, ella menciona un collar similar, explicó Alejandro, sintiendo como la presión de la revelación lo abrumaba. Habla de su amor por un hombre que estaba destinado a ser su enemigo. ¿Sabes algo sobre tu familia? Elena bajó la mirada, como si las palabras que iba a pronunciar pesaran demasiado. Mi abuelo, él estaba involucrado en una traición que arruinó a su familia. Fue una historia oscura que siempre se susurraba en casa, pero nunca se habló abiertamente. Nunca tuve los detalles. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Crees que el collar que llevas es el mismo que tu abuela tenía? Podría ser, respondió Elena, su voz temblando. Pero no quiero hablar de eso. Es un tema doloroso para mí. Se notaba que el tema la incomodaba, y Alejandro sintió la urgencia de acercarse más a ella. No debemos escapar de esto, Elena. Nuestras familias están entrelazadas por un pasado que no podemos ignorar. Deberíamos desenterrar la verdad, entender lo que realmente sucedió. Su mirada era intensa, y Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y qué pasará si la verdad duele? ¿Qué pasará si solo encontramos más traiciones y dolor?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es un riesgo que debemos tomar. La historia de nuestros abuelos merece ser escuchada. Quizás haya una manera de sanar las heridas del pasado, afirmó Alejandro, su determinación brillando en sus ojos. No quiero que esto nos separe. Quiero que trabajemos juntos. Elena sintió una chispa de esperanza en sus palabras, pero también el miedo a lo desconocido. Está bien, Alejandro. Te ayudaré. Pero debemos tener cuidado. No sé cómo reaccionará mi familia si se enteran de lo que estamos investigando. Lo haremos juntos, prometió él. No estás sola en esto. Ambos compartieron un momento de conexión profunda, un instante en el que la historia familiar se convirtió en un lazo que los unía. Así, se dispusieron a investigar. Alejandro sintió que cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también a sentimientos que no podía ignorar. Mientras se preparaban para descubrir el pasado, una pregunta persistente resonaba en su mente: ¿podrían encontrar el amor en medio de la traición y el dolor? La atmósfera dentro de la mansión era tensa. Alejandro, con el corazón acelerado, se encontraba frente a Elena, sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba la presión de la revelación que estaba a punto de hacer. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante, Alejandro percibió una corriente de emociones en la mirada de ella: temor, tristeza, pero también una chispa de determinación. Elena, comenzó él, su voz temblando ligeramente, necesito saber más sobre tu collar. Hay algo en el que me conecta con mi familia, algo que me inquieta profundamente. Elena bajó la mirada, sus manos entrelazadas sobre su regazo.
La luz suave del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando su rostro sereno y melancólico. Después de un momento de silencio, ella tomó una respiración profunda y finalmente habló. El collar, susurró, es parte de una historia que ha marcado a mi familia durante generaciones. Era de mi abuela, quien siempre me decía que había un legado oculto detrás de su belleza. Pero nunca me contaron todo. Mi abuelo, él fue la razón de nuestra caída. Alejandro se acercó un poco más, sintiendo que cada palabra de Elena era un hilo que los unía más y más. La curiosidad lo invadía, pero también una profunda tristeza. No podía imaginar el peso que llevaba a ella a cuestas. ¿Cómo fue eso?, preguntó, su tono suave pero firme. ¿Qué hizo tu abuelo? Elena cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir sus pensamientos. Cuando los abrió, había una mezcla de dolor y resolución en su mirada. Mi abuelo era un hombre orgulloso, con ambiciones que lo llevaron a tomar decisiones terribles. Se alió con personas que no eran de fiar, y su traición a la familia rival, su voz se quebró, arruinó nuestras vidas. Mi abuela siempre dijo que el amor entre nuestras familias era lo que podría haber sanado la herida, pero él eligió el poder y el dinero. ¿Y tu abuela?, Alejandro preguntó, su interés por la historia de Elena creciendo. ¿Qué pasó con ella? Elena vaciló, sus ojos llenos de lágrimas. Murió sin justicia. Pasó sus últimos años en pobreza, lamentando lo que pudo haber sido. Nunca dejó de amar a su verdadero amor, que era de la familia rival. Siempre decía que el collar era un símbolo de esa conexión, un recordatorio de lo que se perdió por culpa de la traición. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Elena. La historia que ella compartía resonaba profundamente en él. Su propia familia había sido un laberinto de secretos y traiciones, y ahora, de alguna manera, sus pasados estaban entrelazados. Elena, no puedo creer que nuestras historias estén tan conectadas, dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. Mi abuela también sufrió por un amor prohibido. Nunca entendí del todo lo que había pasado hasta que encontré su diario, pero ahora todo cobra sentido. Elena lo miró, sorprendida. La conexión entre sus familias era más profunda de lo que habían imaginado. La historia de amor y traición que había arruinado a sus abuelos parecía estar repitiéndose en sus propias vidas. ¿Qué haremos con esto?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. No sé si estoy lista para enfrentar el pasado. Tendremos que hacerlo, respondió Alejandro, firme. No podemos permitir que el dolor de nuestros abuelos determine nuestro futuro. Debemos descubrir la verdad sobre lo que sucedió y, si es posible, buscar justicia. Elena asintió lentamente, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. La idea de enfrentar el pasado la asustaba, pero al mismo tiempo, la llenaba de una nueva determinación. Además, estaba Alejandro a su lado, un aliado inesperado pero valioso. Lo haremos juntos, dijo ella, su voz más fuerte y decidida. Ambas familias merecen conocer la verdad. Alejandro sonrió, admirando la fortaleza que emanaba de ella. Era una mujer que había soportado mucho y, sin embargo, estaba dispuesta a luchar por su historia. En ese momento, la atracción que sentía por Elena se intensificó, y no solo por su belleza, sino por la resiliencia que mostraba. Entonces, ¿por dónde comenzamos?, preguntó, ansioso por dar el primer paso. Elena se puso de pie, su mirada fija en la puerta del salón. La mansión parecía cobrar vida a su alrededor, como si los ecos del pasado empezaran a susurrarle sus secretos. Podríamos empezar por investigar más sobre nuestras familias. Necesitamos documentación, cartas, cualquier cosa que nos ayude a entender lo que realmente sucedió, sugirió ella, su mente trabajando a 1000 por hora. Sí, y también podríamos hablar con otros miembros de nuestras familias, agregó Alejandro. Quizás ellos tengan información que no conocemos. Elena se volvió hacia él, una chispa de entusiasmo iluminando su rostro.
La idea de buscar juntos la verdad parecía darles un nuevo propósito. A pesar del dolor que los rodeaba, había un atisbo de esperanza en el aire. «Hagámoslo», dijo Elena, su voz llena de determinación. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el pasado nos persigue». Los dos se miraron, y en ese instante, comprendieron que estaban a punto de embarcarse en un viaje que no solo los llevaría a descubrir la verdad sobre sus familias, sino que también los acercaría el uno al otro. La conexión que habían forjado era más profunda de lo que jamás habían anticipado, y aunque el camino por delante podría estar lleno de desafíos, estaban listos para enfrentarlo juntos. Con una nueva resolución, ambos se dirigieron hacia el estudio de Alejandro, donde sabían que encontrarían los documentos familiares necesarios para comenzar su investigación. La mansión, con todos sus secretos y sombras, parecía estar observándolos, como si apoyara su decisión de desvelar la historia que había marcado a sus familias para siempre. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas de la mansión, creando sombras que danzaban sobre las paredes decoradas con retratos de la familia de Alejandro. Él se había encerrado en su estudio, rodeado de documentos antiguos, su mente agitada por las revelaciones que había descubierto en el diario de su abuela. Mientras repasaba las páginas, un nuevo hilo de la historia de su familia comenzaba a tejerse en su mente, un hilo que lo conectaba de manera ineludible con Elena. «Esto no puede ser cierto», murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño al leer una línea que mencionaba a un primo lejano, un hombre que había estado celoso de la relación de su abuela con el abuelo de Elena. Alejandro se dio cuenta de que la traición que había destruido a la familia de Elena no había sido una acción directa de su abuelo, como inicialmente había creído. En cambio, había sido un juego de manipulación llevado a cabo por alguien que había deseado dividir a las dos familias. Sintiendo la necesidad de hablar con Elena, se levantó y salió del estudio con paso decidido. Al llegar a la cocina, la encontró organizando los ingredientes para la cena. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su collar antiguo brillaba débilmente a la luz de la tarde. Alejandro se detuvo en la entrada, contemplando la imagen de ella trabajando con una concentración casi hipnótica. «Elena», llamó con voz firme, haciendo que ella levantara la vista. Sus ojos oscuros se encontraron, y en ese instante, una chispa de tensión recorrió el aire entre ellos. «Sí, Alejandro», preguntó ella, un poco nerviosa, como si presentía que la conversación no sería sencilla. «Necesito que hablemos sobre el collar», dijo él, dando un paso hacia adelante. «He estado investigando, y creo que hay más en nuestra historia familiar de lo que pensábamos». Elena frunció el ceño, su expresión reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿A qué te refieres?» «Descubrí que la traición que arruinó a tu familia no fue causada por mi abuelo, sino por un pariente lejano. Alguien que manipuló la situación para beneficiarse», explicó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Esto cambia todo lo que creíamos saber». Elena se quedó en silencio unos momentos, procesando la información. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Su voz era casi un susurro, como si temiera que cualquier palabra en voz alta pudiera romper la frágil realidad que comenzaba a formarse. «Encontré un diario antiguo de mi abuela. Habla sobre un primo que estaba celoso de la relación que ella tuvo con tu abuelo. Todo lo que hemos creído sobre la traición puede estar basado en mentiras», reveló él, su mirada intensa. «Debemos investigar más. ¿Y si me estoy aferrando a un legado de dolor que no es mío?» Elena se cruzó de brazos, una barrera emocional que la protegía de un dolor que había sentido durante años. «Es tu legado, Elena. Y también es parte del mío. Si no enfrentamos esto juntos, nunca podremos liberarnos de las sombras de nuestros pasados», insistió Alejandro, acercándose un poco más. «Te necesito en esto». «Está bien», dijo ella finalmente, resignándose. «Si vamos a descubrir la verdad, lo haremos juntos. Pero no puedo prometer que esto no nos duela». «Lo sé», respondió él, sintiendo cómo la conexión entre ellos se hacía más fuerte, más palpable. «Pero es un riesgo que debemos correr.
con un nuevo sentido de propósito, se pusieron a trabajar. Juntos, revisaron documentos, cartas y cualquier pista que pudiera ayudarles a desentrañar la verdad oculta entre sus familias. A medida que el tiempo pasaba, las horas se convirtieron en días, y la tensión que había comenzado como ansiedad se transformó en algo más profundo, algo que ambos comenzaban a reconocer en sus corazones. En una de esas largas noches de investigación, mientras revisaban un viejo álbum de fotos, Alejandro alzó la vista y se encontró con la mirada de Elena. Había algo en su forma de mirar que le hacía latir el corazón con más fuerza. Elena, tengo que decirte algo, comenzó, su voz sonando más suave de lo que había planeado. ¿Qué es?, preguntó ella, su curiosidad evidente. Me siento diferente contigo, confesó, sintiendo cómo la vulnerabilidad lo invadía. Hay una conexión que no entiendo del todo, pero no puedo ignorar. Elena lo observó en silencio, como si estuviera sopesando sus palabras. Yo también lo siento, Alejandro. Pero tenemos que ser cuidadosos. Nuestros pasados son complicados, y no quiero que esto se convierta en otra herida. Lo sé, pero a veces el amor surge en los lugares más inesperados, dijo él, acercándose un poco más. No quiero que nuestras familias nos separen. Quiero luchar por esto, por nosotros. Es un riesgo, insistió ella, aunque su voz sonaba más suave ahora. Cada día que pasamos juntos, siento que estoy descubriendo no solo el pasado de nuestras familias, sino también lo que podría ser nuestro futuro, dijo Alejandro, su mirada fija en la de ella. No quiero perder esta oportunidad. Elena sintió una mezcla de emociones, el miedo y la esperanza entrelazados en su pecho. Si decidimos seguir adelante, debemos hacerlo con la verdad como nuestra base. No más secretos. De acuerdo, dijo Alejandro, su mano buscando la de ella, entrelazando sus dedos. Prometo que descubriremos la verdad y la enfrentaremos juntos, sea lo que sea. Ambos se quedaron en silencio, sintiendo el peso de sus promesas y la intensidad de lo que había comenzado a florecer entre ellos. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se llenó de una calidez que no solo provenía de la conexión física, sino también de la emocional que estaban comenzando a construir. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, ambos sabían que el camino hacia la verdad no sería fácil. Los ecos de sus pasados familiares todavía resonaban, y el desenlace de su búsqueda podría traer consigo tanto liberación como dolor. Pero estaban decididos a enfrentar lo que estaba por venir, juntos, con la esperanza de que el amor podría curar las viejas heridas. En las semanas siguientes, se sumergieron en una investigación profunda, revisando archivos en la biblioteca local y hablando con ancianos del pueblo que recordaban las historias de sus familias. A medida que recolectaban información, sus lazos se fortalecían. Cada pequeño descubrimiento se convertía en un ladrillo en la construcción de una nueva historia, una que desafiaba las viejas narrativas de odio y traición. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Elena se detuvo y miró hacia el horizonte. Alejandro, ¿crees que alguna vez podremos escapar de las sombras de nuestras familias? A veces, las sombras son más profundas que la luz. Pero creo que, si seguimos buscando la verdad, podemos encontrar nuestro propio camino, respondió él, su tono lleno de determinación. Elena sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, había una chispa de esperanza que iluminaba su futuro. Entonces, sigamos adelante. Juntos. Y así, con el sol poniéndose detrás de ellos, comenzaron a caminar de nuevo, sin saber que la verdad que estaban buscando podría cambiar no solo sus vidas, sino también el destino de sus familias para siempre. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la mansión, iluminando los rincones olvidados de la casa. Alejandro y Elena se encontraban en el segundo piso, explorando un área que había estado cerrada durante años. La curiosidad los había llevado a investigar el pasado, y la promesa de descubrir más sobre sus familias los unía en un objetivo común. ¿Crees que aquí podríamos encontrar algo útil?, preguntó Elena, su voz suave resonando en el silencio.
Alejandro asintió, su mirada fija en una puerta entreabierta al final del pasillo. El aire parecía más denso a medida que se acercaban, como si el lugar guardara secretos que habían estado ocultos por demasiado tiempo. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió él, empujando la puerta con suavidad. Al abrirse, un aroma a moho y papel viejo les dio la bienvenida. Dentro, la habitación estaba llena de cajas apiladas y muebles cubiertos de sábanas blancas. Alejandro comenzó a remover algunas de las cajas, mientras Elena se acercaba a un viejo escritorio que parecía haber sido dejado en un apuro. «Mira esto», dijo Elena, levantando una carta amarillenta que había encontrado en un cajón. Alejandro se acercó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Al leer el nombre en la parte superior de la carta, su estómago se retorció. Era una correspondencia entre su abuela y el abuelo de Elena. «Es de mi abuela», murmuró, tomando la carta de sus manos y comenzando a leerla en voz alta. «Querido Joaquín, a pesar de las circunstancias que nos separan, nunca he dejado de pensar en ti. La distancia impuesta por nuestras familias me duele, pero mi amor por ti es más fuerte que cualquier rivalidad». Elena lo miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar la profundidad de lo que estaban leyendo. «¿Qué significa esto?», preguntó, ansiosa. «Significa que ellos también se amaban», respondió Alejandro, la incredulidad en su voz. «Pero no solo eso, también significa que había un deseo de unir nuestras familias». Elena frunció el ceño, recordando las historias que su abuela le había contado sobre la traición y el dolor. «Pero, ¿qué pasó?», inquirió. «¿Por qué todo terminó en tragedia?». Alejandro continuó leyendo la carta, sus ojos escaneando rápidamente las palabras. La siguiente línea revelaba un giro inesperado. «Los celos y la avaricia de un pariente cercano han arruinado nuestras posibilidades de ser felices juntos. Siempre estaré esperando el día en que se pueda restablecer la paz entre nuestras familias». «Esto es increíble», dijo Alejandro, dejando la carta sobre el escritorio. «Mi abuela nunca dejó de amar a tu abuelo». «Pero, ¿quién fue el pariente que arruinó todo?». Elena suspiró, sintiendo que la historia se entrelazaba con la de su propia familia. «Creo que tengo una idea. Recuerdo que mi abuela hablaba de un primo que siempre estaba al acecho, buscando la manera de aprovecharse de la desgracia de los demás». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Alejandro, sintiendo que cada respuesta los acercaba más a la verdad. «Se llamaba Roberto. Era un maestro de la manipulación, siempre tratando de hacer que otros se volvieran en contra». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Roberto», repitió, notando que el nombre resonaba en su memoria. «Mi madre mencionó a un Roberto en sus historias, pero nunca pensé que fuera tan relevante». Elena se cruzó de brazos, su mente trabajando a 1000 por hora. «Si él fue quien causó la ruptura entre nuestras familias, entonces tenemos que encontrar más información sobre él. Tal vez haya más cartas o documentos que nos ayuden a desenmascararlo». Decididos a seguir investigando, comenzaron a abrir más cajas. En una de ellas, encontraron un álbum de fotos polvoriento. Al pasar las páginas, se toparon con imágenes de sus abuelos juntos, sonriendo y abrazándose en un tiempo que parecía tan lejano. «Nunca imaginé que tu abuela y mi abuelo fueran tan felices», dijo Elena, su voz llena de nostalgia. «Ni yo». «Esto cambia todo», respondió Alejandro, sintiendo una conexión profunda con la historia que estaban descubriendo. Mientras continuaban revisando el álbum, Elena se detuvo en una foto que mostraba a sus abuelos en una fiesta, rodeados de amigos. «Mira esa expresión en su rostro», dijo, señalando a la imagen. «Es como si supieran que algo oscuro estaba por venir». Alejandro la miró, sintiendo que sus propios sentimientos se intensificaban. Tal vez eso nos enseña que el amor verdadero siempre está en riesgo, especialmente cuando hay secretos de por medio. Elena asintió, su mirada fija en él. «Y nosotros estamos aquí, tratando de desenterrar esos secretos».
Decididos a seguir adelante, se sumergieron en las cartas, encontrando más y más detalles sobre la vida de sus abuelos. Cada descubrimiento era una mezcla de amor y dolor, y a medida que leían, se dieron cuenta de que el destino de sus familias estaba profundamente entrelazado. «Mira esto», dijo Alejandro, sosteniendo una carta que parecía más reciente. «Es de un abogado. Habla sobre un testamento». «¿El testamento de quién?», preguntó Elena, acercándose. «De mi abuelo. Parece que dejó instrucciones sobre cómo debería manejarse la herencia familiar». Elena frunció el ceño, sintiendo que cada nuevo hallazgo era una pieza más en el rompecabezas que estaban armando. «¿Qué dice sobre nuestras familias?», inquirió. Alejandro leyó en voz alta: «Es imperativo que las futuras generaciones conozcan la verdad sobre los eventos que llevaron a la ruptura y que trabajen para restaurar la paz entre nuestros linajes». Ambos se miraron con asombro, entendiendo la gravedad de lo que estaban leyendo. «Esto es una señal», dijo Elena, su voz llena de determinación. «Si nuestros abuelos deseaban la reconciliación, entonces nosotros también debemos luchar por ello». «Tienes razón», respondió Alejandro, sintiendo que la pasión lo invadía. «Debemos revelar la verdad a nuestras familias y al mundo. No podemos permitir que la manipulación de Roberto continúe afectando nuestras vidas». Elena sonrió, sintiendo que su vínculo con Alejandro se fortalecía a cada momento. «Este es el comienzo de algo importante». «Sí», dijo Alejandro, tomando su mano. «Juntos desenterraremos la verdad y buscaremos justicia para nuestros antepasados». Con un nuevo sentido de propósito, comenzaron a planificar su próximo paso, sabiendo que la lucha por la verdad apenas comenzaba. Pero, juntos, estaban dispuestos a enfrentarse a lo que fuera necesario para restaurar la paz entre sus familias y encontrar un camino hacia un futuro diferente. Elena y Alejandro estaban en la elegante oficina de él, rodeados de documentos y fotografías antiguas. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, mientras revisaban una y otra vez las pruebas que habían reunido. El momento de la conferencia de prensa se acercaba, y ambos sabían que era crucial desvelar la verdad detrás de la traición que había arruinado a sus familias. «¿Estás lista para esto?», preguntó Alejandro, su voz era un susurro lleno de preocupación. Miró a Elena, notando cómo su rostro reflejaba tanto la determinación como el temor. El collar que ella llevaba puesto brillaba tenuemente con la luz que entraba por la ventana, un recordatorio del legado que intentaban reivindicar. «Sí, lo estoy», respondió Elena, aunque su corazón latía con fuerza. «No podemos permitir que sigan ocultando lo que realmente pasó. Nuestras familias merecen saber la verdad». En ese instante, el teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Él lo miró con inquietud antes de contestar. La voz del otro lado era fría y amenazante, un eco del pasado que ambos habían intentado dejar atrás. «Alejandro, no deberías hacer esto», dijo el pariente distante, su tono cargado de desprecio. «Revelar esos documentos solo traerá más dolor, no solo a tu familia, sino a la de ella también». «Dolor, el dolor ya está presente, ¿acaso no lo ves?», retó Alejandro, apretando los dientes. «Es hora de que la verdad salga a la luz. No permitiré que sigas manipulando nuestras vidas. Piensas que tienes el control, pero no tienes idea de lo que estás a punto de desatar», respondió la voz, llena de sarcasmo. «Si sigues adelante con esto, te arrepentirás». Colgó sin esperar respuesta, dejando a Alejandro con una sensación de inquietud. Miró a Elena, quien lo observaba con preocupación. «No puedo dejar que me amenacen», dijo él, tratando de infundir confianza en sus palabras. «Esto es más grande que nosotros». Elena asintió, aunque su propia ansiedad crecía. «Lo sé, pero debemos seguir adelante. La verdad es nuestra única opción». El día de la conferencia llegó, y la sala estaba llena de periodistas y miembros de la comunidad, todos ansiosos por escuchar lo que Alejandro y Elena tenían que decir. La tensión era palpable. Alejandro se sentó en la mesa principal, con Elena a su lado.
Ella se sintió más fuerte con su mano entrelazada con la de él, un gesto que le otorgó valor. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Alejandro, su voz resonando en la sala. Hoy estamos aquí para hablar sobre el legado de nuestras familias y la verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Mientras hablaba, Elena miró a la audiencia. Muchos conocían la historia de las familias, las rivalidades y las traiciones. Algunos incluso parecían escépticos, pero había otros que esperaban una respuesta. Lo que hemos descubierto es que la traición que arruinó nuestras vidas no fue lo que nos dijeron. Hay una historia más profunda que debe contarse, continuó Alejandro, gesticulando hacia los documentos expuestos sobre la mesa. Elena tomó una respiración profunda antes de hablar. Mi abuela siempre quiso que nuestras familias se reconciliaran. Nunca debió haber ocurrido esta división. Su voz, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza. Nosotros, como descendientes, tenemos la responsabilidad de corregir los errores del pasado. De repente, el murmullo de la sala se tornó en un silencio expectante. Justo cuando Alejandro estaba a punto de mostrar las pruebas documentales, la puerta se abrió de golpe y el pariente distante irrumpió en la sala, con la cara roja de rabia. «Esto es una locura», gritó, su presencia causando un revuelo. «No pueden hacer esto, no pueden arruinar lo que hemos construido». Los murmullos crecieron entre los asistentes y Alejandro se mantuvo firme. «¿Y qué es lo que has construido, si no es sobre mentiras y manipulaciones?», replicó, decidido. «Hoy, la verdad se revelará». Sin embargo, el pariente no estaba solo. Un grupo de personas, antiguos aliados que habían estado al tanto de la situación, lo siguió. Uno de ellos, un hombre mayor que había sido amigo de la familia de Alejandro, se adelantó. «Es hora de que hablemos», dijo el hombre con voz firme. «Durante años, hemos permitido que este juego de poder continúe. Pero ya no más. La verdad no puede ser suprimida». El pariente comenzó a balbucear, pero los murmullos de la audiencia se volvieron más fuertes. La presión aumentaba, y Alejandro sabía que este era el momento decisivo. «Los documentos que tenemos aquí», dijo, señalando las pruebas, «no solo cuentan la historia de nuestras familias, sino que también exponen el daño que se ha hecho en nombre de la ambición y el egoísmo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento de la verdad, y ella sabía que no había vuelta atrás. «Mis antepasados merecen justicia. La traición que sufrieron no debe ser olvidada», añadió, su voz resonando con determinación. El pariente, atrapado por la presión, se dio cuenta de que había perdido el control. «No pueden hacer esto», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Las evidencias estaban ahí, y las personas que lo habían protegido estaban comenzando a distanciarse de él. La audiencia estaba cautivada, y cada palabra de Elena y Alejandro resonaba en sus corazones. Fue entonces cuando el pariente distante, en un último intento por mantener su poder, intentó salir de la sala. Pero los aliados que se habían rebelado lo rodearon. «No más mentiras, no más manipulaciones», dijo uno de ellos, su voz firme. «Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones». La sala estalló en murmullos de asombro y aprobación. La verdad estaba saliendo a la luz, y el pariente distante fue finalmente expuesto ante todos, llevándolo a un lugar donde tendría que rendir cuentas por sus crímenes. Alejandro y Elena se miraron, una mezcla de alivio y felicidad en sus ojos. Habían enfrentado sus miedos y luchado por la verdad, y lo habían logrado juntos. La conexión entre ellos se fortalecía, uniendo no solo sus destinos, sino también los de sus familias. «Lo hicimos», dijo Elena, su voz apenas un susurro, mientras la sala comenzaba a llenarse de aplausos y gritos de apoyo. «Sí, lo hicimos», respondió Alejandro, tomando su mano con firmeza. «Este es solo el comienzo. Usaremos nuestra fortuna y nuestra voz para apoyar a aquellos que han sufrido injusticias. Nuestras familias merecen un nuevo comienzo, y nosotros también». Juntos, se levantaron de sus asientos, enfrentando un futuro lleno de esperanza.
La verdad había prevalecido, y en su unión encontraron el camino hacia la redención.